Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, hermanos, espero que se encuentren súper bien y muchísimas gracias como siempre por estar aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la presión arterial con la doctora Dalet González, así que no se despeguen que ya comenzamos con Sanamente. Bueno, y como ya les dije, esta noche estamos con la doctora Dalet González. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, licenciada Ángela, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, gracias a Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para mí realmente un gusto tenerla aquí con nosotros, una invitación pues que definitivamente teníamos que hacer y teníamos que estar aquí para conversar. Me gustaría, y siempre empiezo un poquito con qué los llevó a estudiar lo que hacen, esa labor tan loable bueno, definitivamente la medicina que es tan compleja para que vayamos conociéndola un poco y vayamos entonces entrando en tema. Bueno, mira, esto viene desde que estaba en la primaria. Eh, Mi mamá, que en paz descanse, quería ser enfermera y siempre estaba atenta a nosotros que si el remedio, que si esto llevó en mí a motivarme a las ciencias médicas. Y de ahí surgió más adelante, hubo un proceso con un chico que nosotros conocíamos que se ahogó en el barrio por una quebrada y no había quien le socorriera. Y eso me llamó mucho, me tocó porque lo conocíamos a seguir la carrera de medicina. Así que realmente ese es mi testimonio. Es una vocación que amo mucho, que quiero y cada día pues me gusta atender a mis pacientes lo mejor posible y dedicarles el tiempo que ellos requieren. Qué lindo, la verdad es que es tan especial cuando vamos aprendiendo estas cosas de los invitados, porque bueno, ahí vamos viendo un poquito de esa personalidad, de todas esas cosas que nos llevan a estar en esta comunidad, que como siempre pues decimos es un espacio para conocernos, para tener ese directorio de profesionales que así como nosotros está pues también en el camino de la fe y esa parte es importante, ¿no? Y sobre todo el tema de que si se han dado cuenta, las personas que siempre están en Sanamente son personas con vocación, personas que les gusta lo que hace. Y qué cosa tan bonita y tan importante que cuando uno acude a un profesional, y más en estos aspectos de la salud, puedan ser personas que sienten, que piensan, que también dan esa milla extra desde su personalidad y de todas esas cositas que cada uno tiene como individuo. Bueno, doctora, el día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión y los problemas que esto también trae. Me gustaría comenzar entendiendo qué es la hipertensión. Sí, muy bien. Mira, voy a dar un poquito de historia. La OMS ha designado que 16 mil millones de personas sufren de hipertensión arterial aquí en las Américas. Y medio millón dicen que sufren de la presión personas menores de 70 años. Por eso es tan importante esta enfermedad. Entonces, ¿qué causa la hipertensión arterial? Si nosotros vamos a ver la hipertensión arterial, la causa no está determinada aún, pero hay factores que nos llevan
a las personas a sufrir de la presión arterial alta. Hay unos factores que son básicamente que no podemos nosotros cambiar. Y hay unos factores que nosotros podemos cambiar nuestros estilos de vida. En esos factores que nosotros no podemos cambiar es la edad, la herencia, o sea, la genética, los antecedentes familiares, la raza, el sexo. Estos factores nosotros indiscutiblemente no los podemos cambiar. La edad, ¿por qué hablo de la edad? Porque la presión arterial va aumentando según nosotros vamos vamos creciendo en edad. Los vasos sanguíneos se van engrosando y ella va a tender a aumentar. Eso, pues supuestamente, por supuesto, va a ser un riesgo. También tenemos la herencia. Si tenemos familiares que sufren de la presión arterial, mamá, papá, abuelos, tenemos un factor hereditario que hablan los estudios que cuando está la formación en el útero del embrión, del feto, va a surgir ahí una composición con el ADN que más adelante podemos llegar a sufrir de la presión arterial. Esos son factores, si la raza negra es mucho más tendiente a sufrir de la presión arterial. El sexo, se habla que los hombres sufren mayormente de la presión arterial. Después de cierta edad, las mujeres también tenemos alto riesgo de sufrir de presión arterial alta. Entonces son esos factores que nosotros no podemos cambiar, pero hay factores que nosotros podemos cambiar. Nuestro estilo de vida, cambios en la dieta, no consumir sal, tanta sal en los alimentos, comer más frutas, más vegetales, el ejercicio que nosotros hagamos para mantener un peso corporal adecuado, ¿no? También tenemos esos factores que son el consumo de ciertos productos, llámese sodas, que nosotros las bebidas gaseosas, los juguitos, ¿no? Entonces, disminuir todos estos factores, nosotros vamos a tener que podemos prevenir la presión arterial elevada. También podemos hablar de las causas que conllevan después de tener esta presión arterial. Las causas son un derrame cerebral, problemas cardíacos, la enfermedad cardiovascular. Lamentablemente esto es muy alta en Panamá y conlleva a esto que nosotros los pacientes dicen que me duele el pecho, es una angina, le llamamos nosotros. Podemos tener también problemas de enfermedades de las arterias coronarias. Mucha gente dice que, ay, bueno, se me tapó una arteria, ¿ya? Entonces esas son infecciones, también enfermedades renales, crónicas. Todo esto conlleva, pues, la presión arterial, ¿no? Ok, importante todas estas cosas porque me fui quedando como con varios datitos que usted fue diciendo. Primero, la cantidad de personas que hay en nuestra región, que uno tal vez pensaría que no son tantas o que es algo que no afecta tanto, o en algunas ocasiones yo veo que la gente ahora se asusta mucho más cuando dicen que alguien murió por ejemplo, por un infarto, diciendo que no conocen las causas, pero bueno, puede ser también en algunos de estos casos que será que tendrán hipertensión, no lo sabían, un mal manejo, y bueno, una cosa va llevando entonces entiendo que a la otra. Y otra cosa que también ahorita menciona, que no lo sabía, es cuando el bebé todavía está, el feto todavía está allí y se va formando todo esto, realmente es algo que no tenía conocimiento y me parece súper interesante, ¿no? Porque bueno, Sí, uno, o tal vez los que no conocen del tema no sabemos que desde allí podríamos nosotros ir teniendo estos factores hereditarios. sí. Es que Ok, últimamente, pues, la genética es muy importante. sí, definitivamente. Yo creo que también es algo que se ha ido como estudiando más con el tiempo, porque antes tal vez no teníamos tanta información y ahora cada vez que uno ve más cosas se va viendo siempre y se habla siempre de la genética. Nosotros podríamos más o menos como estimar qué tanto de genética hay en la hipertensión, o sea, ¿habrá mucha cantidad de genética o tiene más que ver con lo que nosotros hacemos en el diario? ¿Cómo tenemos alguna relación sobre eso o alguna información?
Bueno, realmente te voy a decir que la genética es importante, pero nuestros estilos de vida también suman mucha importancia, porque si nosotros consumimos alimentos altos en sal, por supuesto, a través de toda nuestra vida, a una edad temprana, vamos a tener hipertensión arterial. La obesidad es un riesgo, ¿no? También nosotros, y el sedentarismo que nosotros también tenemos. Hay otros factores, ¿no? Que si tenemos una vida muy estresante, el estrés está ahí en lo alto, no tenemos las horas adecuadas de sueño, estos factores que sí podemos cambiar, eh, también tienen un valor agregado importante para sufrir de la presión arterial. Pero si yo tengo genéticamente, como mencionaba, papá, mamá, abuelos que sufren de la presión arterial, yo tengo un alto riesgo de sufrir de la presión y más eso, tengo una vida, un estilo de vida no muy adecuado, a temprana edad voy a sufrir de presión. Eh, Significativamente, esto en la consulta médica hay muchas personas que piensan que no sufrían de la presión y cuando les tomas la presión, realmente salen con una presión muy alterada. Entonces ahí, ay, pero si yo antes no sufría de la presión, pero si yo tengo solamente 30 años, pero mi estilo de vida no nos lleva a sufrir de la presión. Todo lo que ingerimos, todo lo que no dejamos de hacer, el cuerpo pues, ¿cómo decirte? Lo saca de otra forma que no es la que nosotros, la adecuada, la que quisiéramos, ¿no? Entonces ellos dan, Claro. el cuerpo da signos de alerta. Y ahora que Y estamos hablando de los signos de alerta, ajá, ¿cómo saber entonces si tengo hipertensión? Eso es algo súper importante y me gustaría que todos los que nos están viendo tomen apuntes de esto y también si tienen alguna pregunta, pues aprovechar este momento para decirles que las vayan haciendo, que aquí estamos para responderles todas esas dudas que tengan y además recordarles que este programa lo pueden disfrutar nuevamente en el canal de YouTube y a través de Radio Claret. Así que, a ver, doctora, dígame qué cosas podríamos nosotros eh, ver si tenemos hipertensión. bueno, mira, qué interesante tu pregunta. Realmente nosotros tenemos la manera, en una consulta normal médica, tomar la presión, ya sea con un esfinomanómetro manual, a donde se toma con la perilla del estetoscopio, el esfinomanómetro, y también está el digital. Nosotros a través de esa medición arterial, que por un medio de dos o más mediciones tomadas en las diferentes ocasiones que ya en la primera ocasión le encontramos presión elevada a un paciente, tomamos la decisión, bueno, tú eres hipertenso. Además de ciertos laboratorios que nosotros generalmente le mandamos a hacer al paciente. Entonces, ya cuando el paciente viene con esa medición de la presión de una o más mediciones en varios días, en diferentes horas, y está con la presión elevada, el rango, entonces tomamos la decisión. Tú sufres de la presión arterial y nosotros necesitamos darte medicamentos para que esa presión esté adecuada. Nosotros, ¿cómo distinguimos esa presión elevada? Si la presión está normal, debemos tenerla en 120/80. Si la presión está arriba de ese rango, ya ese es un riesgo que ya esta persona sufre de la presión alta, o sea que padece la hipertensión arterial, que nosotros le llamamos. Cuando está en una cifra de 30, 130, 80, arriba de 130, 80, ya nosotros decimos, esta es una hipertensión grado 1, tú tienes que tener medicamento, porque si tú no tienes un medicamento, tú tienes un alto riesgo de sufrir de una enfermedad cardiovascular. Y si está arriba de los 140/80, 140/90, ya decimos es una hipertensión grado 2, que tiene muchísimo más riesgo por la arteriosclerosis de las arterias, porque podemos tener una cerebrovascular, un derrame, como le llamamos nosotros,
y las enfermedades renales crónicas, que es bien importante. Bueno, aquí en la pantalla podemos ver cómo se puede tratar la hipertensión arterial, ¿no? Que básicamente es lo que habíamos dicho al inicio, con una dieta sana, la reducción de sal en la dieta, realizar ejercicio, perder peso, dejar de fumar, la cafeína, tomar café. No es el cafecito que yo tomo en la mañana, una, sino que yo me tomo 3 tazas, 4 tazas, 5 tazas al día, y antes de dormir también tomo una taza de café, porque hay personas que exceden en la toma de café, el alcohol, ¿no? No ese alcohol que yo tomo una copita, sino me tomo en el fin de semana 4 o 5, ¿no? Entonces ya eso, todo lo que es exceso, me conlleva a sufrir de la presión arterial en un momento dado. Y como dice ahí, Ok. no más de 2 bebidas al día para los hombres y una bebida al día para las mujeres y para las personas mayores de 65 años. O sea, una copita de vino no me hace daño, pero 3 o 4 ya, o bajarme la botellita me hace daño a la larga, ¿no? Claro, Porque ya, si yo lo por consumo supuesto. hoy, porque cumplí años y yo me tomé, bueno, estuve con una reunión y tuve con las amistades y celebré y bueno, nos tomamos ahí entre todos la botella de vino una vez al año. Pero si lo hago todos los fines de semana, el cuerpo cuesta y cobra eso que estoy haciendo en desarreglo. Por supuesto, y ya si nos ponemos a tomar muchas copitas y muchas botellas, ahí ya estaríamos hablando de otro tema, entonces, que también lo hemos visto aquí, así que ustedes pueden ir allá a buscar esos temas de adicción que por ahí andan también. Doctora, vamos en estos momentos a leer algunos mensajes que tenemos, vamos a ver con qué ¿Cómo no? nos ayuda aquí Samir. Buenas noches, doctora Dalet y licenciada Ángela, saludos, saludos señora Miriam, buenas noches. Espero que esté muy bien, gracias por estar en sintonía. Eso puede estar relacionado con el consumo de alcohol que presentan los hombres versus las mujeres, ¿cierto? Saludos a Kaila. Ay, saludos a Kaila. Sí, el consumo de los varones, bueno, ahora con esta unificación, a veces las mujeres también están consumiendo mucho alcohol. Según los estudios, el varón consume mucho más que el sexo femenino en lo que es el alcohol. Por eso ENDE está en mucho más riesgo. Por eso es que dicen que el sexo masculino tiene mucho más riesgo de sufrir de presión arterial alta a más temprana edad que las damas. Pero vuelvo y repito, en una edad promedio en que a los 65 años, después de los 65 años se sube la curva y las mujeres tienden a tener más hipertensión que los varones. Si es que esto es a temprana edad, sí, los varones sufren más de presión arterial. Ok, perfecto. A ver, nos dice la señora Miriam, doctora Dalet, ¿la lectura de arriba es más importante que la de lectura de abajo o ambas tienen igual importancia? Gracias. Ay, muy interesante, señora Miriam, esa pregunta, se la agradezco, porque la presión sistólica es la que estamos arriba y la presión diastólica es la que le dicen la de abajo. La presión máxima, que es la de arriba, es cuando el corazón empuja, da esa fuerza para eh, que, que bote, pues que mande la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Y la diastólica es cuando está en reposo. Por ahí les mandé una imagen para que entendiera un poquito más. Esa presión, esa contracción que hace el corazón es lo que me mide la máxima, la sistólica. Y cuando está el latido en relajación, me mide la diastólica. A veces, en personas mayores de 65 años, tenemos que la sistólica, básicamente está alta y la diastólica está baja. Eso le llamamos nosotros una hipertensión sistólica, que lo vemos más en personas mayores de edad, mayores de 65. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que el médico tratante, el médico de cabecera, ahí va a ir ajustando y le va a decir al paciente qué dosis de medicamento debe usar,
porque siempre es bueno tener su médico de cabecera, que es el que lo está tratando, y le va a dar la medicación adecuada al paciente. Pero es una Ahora que hipertensión nos habla, sistólica, señora Miriam. ok, y ahora doctora que nos habla de esto del doctor de cabecera, ¿podría explicarnos por qué es importante tener como este doctor que es el que siempre te va a estar viendo? Sí, esto es, yo le digo a mis pacientes y bueno, se los digo a todo el auditorio que nos ve, es muy, muy importante que tengas un médico que te esté viendo y te esté dando seguimiento en tu enfermedad. ¿Por qué? Porque ese médico te va a ir conociendo, vas a ver tus antecedentes cuando te ven la consulta, ya te conoció de la primera vez que te hizo tu historial. Te está viendo no solo la presión, te está viendo tus laboratorios, cómo está tu colesterol, cómo están tus triglicéridos, cómo está tu glicemia, tu hemoglobina glicosilada, si en caso tal la tienes alta, te está viendo tus pruebas tiroideas, te está viendo tu función renal, te manda tus adecuados laboratorios para darte un seguimiento y te está viendo en tu evolución, está controlando la patología que sea, ya sea una diabetes, ya sea una hipertensión, un problema tiroideo, todo eso se le da seguimiento con tu médico de cabecera, pero yo sí he notado que los pacientes tienden a saltar de médico y esto les lleva, les contrarresta lo que es su propia enfermedad. Porque si yo te estoy dando seguimiento a ti porque tienes algún problema con tu perfil lipídico, tienes algún problema con tu glicemia, cuando tú vas a donde otro médico, saltas con los laboratorios, él no te conoce tus antecedentes, vuelves a empezar y no le das seguimiento a lo que ya tú le estás dando seguimiento con tu patología. Entonces eso conlleva a que no tengas un buen seguimiento de tu enfermedad o de tu control de salud. Generalmente, a veces yo trato en la consulta a la mamá, al hijo, me llevan después al hijo, me llevan al nieto y se vuelve una consulta familiar. Hay pacientes que llegan la primera vez y no regresan más. Y hay otros que siguen viniendo porque toman conciencia de lo que se les encontró en la consulta y dicen, yo voy a hacer caso porque quiero mejorar mi salud y quiero estar sano porque mis antecedentes familiares son muy importantes. Y bueno, hay otros que les hacemos una consultoría y los orientamos sobre las patologías que le encontramos en la consulta. Pero sí es importante darle seguimiento con un solo médico. Ahora, el médico que te atiende renalmente, al evaluarte, si decides que, bueno, tienes un problema que vamos a consultar con el especialista, asimismo se le envía al especialista y con la confianza del especialista te manda una respuesta de la patología de ese paciente. Entonces le damos un seguimiento en conjunto, que redunda en el bienestar del paciente. Pero si salta de médico en médico, de verdad que esto no se controla, porque hoy voy aquí, mañana voy allá, después voy a acullá. No es que yo quiero una cuarta y quinta opinión, porque yo no sufro de la presión, mi presión es emotiva. Y eso de que yo tengo la presión alta, no, si yo me la controlo con ajo y me tomo mi zumo de limón y no sé qué, y ya eso se me arregla. Esos médicos están totalmente equivocados. Y lamentablemente vemos en los hospitales la catástrofe con enfermedades cardiovasculares, pacientes a temprana edad con un derrame cerebral, con una hemiparesia o que quedan encamados. Lamentablemente que quedan encamados y entonces dependientes, una paciente que era funcional queda dependiente de la familia. Es muy triste. Sí, por supuesto, y es súper importante el acceder siempre a los profesionales de la salud porque para eso están. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ir sabiendo que ellos están ahí. Dos cosas. Primero, la pregunta que hay aquí abajo, cuando tengo una enfermedad, igual debo mantenerme con mi médico de cabecera, esa es una. Y la otra, ¿cada cuánto tiene que ir una persona con hipertensión al médico? Eso me parece que es algo que no se dice mucho porque uno sí, uno sabe que tiene que ir, pero uno no sabe tal vez cada cuánto es el seguimiento o cómo se hace, ¿no?
Y bueno, han surgido varias preguntas, así que vamos con esas dos primero. Bueno, mira, muchas gracias por la pregunta. Uno, el médico de cabecera, nosotros debemos visitarlo si no tenemos ninguna patología anualmente. Si tenemos una patología, una enfermedad, llámesele, cualquier enfermedad, esto debemos acudir a él dependiendo de cómo esté en tu laboratorio. Puede ser cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de la enfermedad. Si es hipertensión arterial, diagnosticado en el consultorio, primero que todo hacemos lo que comentaba al inicio, se le da al paciente una tarjeta para que se tome la presión durante la primera semana y se le da la consulta con los laboratorios. A la semana, él o máximo a las 2 semanas, se le está viendo, evaluando la tarjeta que se tomó con las presiones arteriales y ahí se ve y se toma la medida para la medicación. Porque hay pacientes que llegan a las consultas asustados y pueden haber tenido la presión arterial del susto o que vinieron acelerados y se sentaron y entonces era esa primera toma de presión errónea, o sea, que no nos da un valor significativo. Pero cuando llegan con la medición de la tarjeta en las primeras semanas, ahí vemos que la presión continúa alta, ya diagnosticamos. Ahí le damos seguimiento en 3 meses para ver la medicación y si tiene algún valor alterado, llámese colesterol, llámese el peso, le damos consulta con nutrición, se le da referencia para la nutricionista para que evalúe los estilos de vida de la alimentación. También si tenemos, vemos ahí que hay algo que el paciente adicional, entonces podemos adicionar la fisioterapia o también la consulta psicológica, porque es bien importante que a veces nosotros tengamos esa aceptación de que nosotros estamos enfermos, porque como usted sabe, licenciada, lo primero es negación. Entonces, cuando yo definitivamente acepto mi enfermedad, puedo entonces manejar todo lo que conlleva lo siguiente. Así que esto es un interdisciplinario, esto no es solamente del médico. Ahí le damos seguimiento al paciente en 3 meses, luego en 6 meses con control de laboratorio y si todo va bien, entonces lo vemos cada 6 meses. Todo depende de cada paciente. Así mismo va a ser la consulta, porque hay pacientes que cada 3 meses los tengo que estar citando y viendo para darle un buen seguimiento, porque el estrés laboral conlleva también, hay pacientes que tengo que trabajan en fábricas y el estrés laboral les conlleva tener entonces hay que ajustar medicamentos y ya no es uno ni dos, a veces son 3 medicamentos para tener esa presión normal. Ok, perfecto, perfecto. Eso es súper importante, vayan tomando nota, porque sí, a veces uno piensa que está bien que uno vaya tal vez una vez al año, o no sé, a veces uno se va más de un año y llega a los 2 años a la consulta, o a veces uno tiene algunos síntomas y dice, no, no pasa nada, es algo emotivo, es algo que me va a pasar y ya no vuelve más, pero en realidad son cosas que uno tiene que estar pendientes. Igual otra cosa que últimamente he escuchado mucho, que de hecho me han llegado pacientes a consultas por el tema de que se le sube la presión cuando van al doctor, el de la bata blanca, no sé bien cómo se llama ahorita mismo, pero que se le sube la presión cuando están en el doctor y bueno, después lo que los mandan es a psiquiatría o a psicología, en algunos casos por un tema de ansiedad muy elevada, pero me imagino que eso también está dentro de lo que ustedes ven, ¿no? Sí, así mismo es. He tenido pacientes que tienen la presión elevada en el consultorio, pero les mandamos a medir la presión en diferentes horarios, mañana, tarde y noche, y la presión está normal. Entonces ahí indicativo de que es solamente lo que le llamamos la hipertensión de bata blanca, que van al médico y se estresan, piensan que tienen algo malo, que le vamos a encontrar algo y es algo que no se puede controlar. Así es que básicamente ahí
es simplemente seguimiento y ver que los estilos de vida estén bien, que no tenga, que, que esté durmiendo bien, que no tenga el estrés, que no tenga nada de estos factores de riesgo. Y si necesita, pues se le manda también a nutrición y a psicología, como muy bien tú lo has mencionado. Súper. Bueno, doctora, la verdad es que está siendo súper importante todas esas cosas que usted nos está mencionando en este momento. Espero que todos allá en casa estén anotando porque es información valiosa e importante. Entonces, en este momento me gustaría que Samir nos ayude para entrar en una pausa musical y pronto vamos a volver con los mensajes que tenemos en YouTube y con mucha más información porque la doctora también nos va a explicar cómo es que uno se mide la presión. Así que no se despeguen porque pronto continuamos con más de Sanamente. De los regalos, de esos que da la vida, son los abrazos, esos gestos y las melodías. Son los detalles, son las miradas y esas vivencias compartidas. Cuán especial es esta joya llamada familia. De los tesoros más preciados del sueño, llegar a casa y encontrar unos brazos abiertos, ser parte de un taller modesto con carpinteros imperfectos, aun con heridas y defectos. Así yo la quiero. Mi familia es un regalo de Dios, donde aprendemos a amar sin condición, donde el llanto compartido atenúa el dolor y con pinceles diferentes pintamos el amor. Mi familia es un regalo de Dios, donde aprendemos a amar sin condición, donde el llanto compartido atenúa el dolor y con pinceles diferentes pintamos el amor. Quiero simplemente en este día darte gracias por la alegría de este don, por la presencia de estos seres especiales que anclados viven en mi corazón. Mi familia es un regalo de Dios, donde aprendemos a amar sin condición, donde el llanto compartido atenúa el dolor y con pinceles diferentes pintamos el amor. Mi familia es un regalo de Dios, donde aprendemos a amar
pinceles diferentes pintamos el amor y con pinceles diferentes pintamos el amor. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Recuerden que el programa lo pueden ver nuevamente. Si hay alguna cosita ahí que no escribieron, algo que se quedó por fuera, pueden verlo aquí después de que termine el programa. En un momentito van a tener ahí nuevamente el enlace para que vean el programa y también en su transmisión por Radio Claret. Bueno, el día de hoy estamos hablando de hipertensión. Entonces es un tema que en general nos interesa siempre muchísimo, así que les agradezco a todos los que están participando porque todas esas preguntas y todos los comentarios que ustedes tengan son súper valorados y súper importantes. Otra cosa, quiero también decirles que para mí es un poquito complicado estar en la computadora, entonces yo trato de ver a la doctora en la pantalla y por eso a veces se ve como que tengo los ojos un poco cerrados, pero es porque la estoy viendo y vuelvo a mirar la cámara, así que bueno, nada, me han escrito algunos mensajitos, sé que pueden estar preocupados porque piensan que no estoy bien, pero es eso que ahorita mismo está pasando. Así que bueno, nada, vamos a continuar, sé que tenemos varios mensajes y no tenemos mucho tiempo, así que Samir, por favor, ayúdanos con los mensajes para ir respondiendo. Aquí nos dicen bendiciones, bendiciones. Muchas gracias por estar conectada. A ver, saludos. ¿En qué momento un hipertenso debe realizarse una prueba de esfuerzo? A ver, Orlando, gracias por esa pregunta. Bueno, la prueba de esfuerzo se hace a las personas que sufren de alguna enfermedad cardíaca. O sea, que ya está el corazón con alguna afectación. Esas son las adversidades de sufrir de hipertensión arterial. Se ensancha el ventrículo izquierdo y entonces hay que hacer una prueba de esfuerzo, pero ya eso sí es con cardiología. Lamentablemente no queremos llegar hasta allá, porque si la hipertensión arterial no es bien tratada, desde el inicio, vuelvo y repito, estamos hablando de una presión detectada en el consultorio, que es donde se detecta la primera vez y donde se puede llegar a controlar para que no llegue entonces a estos riesgos que ya son básicamente, yo le diría una catástrofe en salud, porque un paciente que tiene que hacerse un eco, una prueba de esfuerzo, que le tienen que hacer un stent, que le tienen que hacer un cateterismo, ya son los finales, pues. No es que sea el final de la enfermedad, porque tampoco quiero que se escuche así, sino que son cuestiones que se conllevan después de una hipertensión maltratada. Queremos dejar en claro que el riesgo está en no tratar la hipertensión. Si yo detecto por primera vez la presión, como vuelvo a empezar en el paso 1, le tomo a ese paciente en el brazo izquierdo, en su brazo derecho, y detectamos presión, le mandamos la toma de presión durante esas primeras semanas y detectamos que es una presión alta, le damos tratamiento, podemos detener el proceso evolutivo de la enfermedad y no terminar en una enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Eso quiero que quede bien claro porque lamentablemente sí es un riesgo ya definitivamente estar establecido con una angina de pecho, con problemas renales. De verdad que sí, ya es una enfermedad avanzada, ¿no? Ok, aquí nos pregunta Kaila, ¿por qué a veces enfermeros toman la presión en ambos brazos? Ajá, muy bien, excelente pregunta. Gracias, Kaila, por esa pregunta. Mire, la presión arterial la primera vez se toma en ambos brazos, tanto en el derecho como en el izquierdo. ¿Por qué?
porque generalmente vamos a ver una diferencia entre ambos brazos. Si la presión está elevada en el brazo izquierdo y en el derecho más o menos normal, volvemos a indicar que hay un rango de que está la presión elevada y damos seguimiento a ese paciente. O sea que tiene presión elevada, tiene presión alta. Y si ese paciente que le tomamos en ambos brazos en reposo, luego lo sentamos, le tomamos en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, y la presión está igual, y hay diferencia de 10 milímetros de mercurio, podemos decir que es lo normal. Pero si se mantiene en una presión alta, volvemos a decir, tenemos que darle seguimiento a ese paciente que sufre de una presión, está teniendo presión arterial elevada. Muy buena la pregunta, Perfecto. pero sí se debe tomar en los dos brazos en la primera vez. Ok, perfecta esa aclaración, porque sí, es verdad, ¿no? Eso lo he visto y es bastante común. A ver, Orlando nos dice, ¿por qué en un diabético al realizarse un electrocardiograma le aparece el lado izquierdo del corazón, le aparece que el lado izquierdo del corazón está muerto? ¿Cómo así? No, el paciente diabético. Ajá, El sí, paciente decía el paciente diabético, bueno, estamos hablando de otra enfermedad que es la diabetes mellitus tipo 2. No tiene por qué aparecerle el lado izquierdo muerto. Eh, Vamos a hablar un poquito, saliéndonos del tema. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, sí, es una enfermedad, morbilidad que le aparecen a varios pacientes y a veces está casada con la presión arterial elevada. Son dos enfermedades a veces que van de la mano a veces en un paciente. La diabetes conlleva a glicemias elevadas, lo que la gente le llama azúcar elevada y mal controlada, porque es una catástrofe también que nosotros desde chicos le mandamos a los niños estas bebidas azucaradas, no les quiero decir el nombre, pero son bebidas que van en la lonchera y tienen alto porcentaje de azúcar. Y vamos acondicionando a un niño que debe de tener una vida sana y una alimentación sana a tener obesidad, los videojuegos, y eso conlleva a estas enfermedades, diabetes tipo 1 en los niños y en el adulto diabetes tipo 2. Y la glicemia elevada va dañando las arterias, va dañando básicamente los riñones, puede dañar el cerebro, todo conlleva también a esta enfermedad que es crónica en avanzada. Ahora, que nosotros podamos tener un daño cardiovascular por la diabetes, sí se puede. En el electrocardiograma, no estoy clara todavía en la pregunta de la muerte, porque si está muerto, de verdad que no vivimos sin el corazón tiene que bombear. Y si tiene problemas a nivel de las coronarias, porque a veces se obstruyen, se ponen como duras y hay restos ateromatosos, y ahí ya es la intervención, vuelvo y repito, de cardiología y cardiología más que todo intervencionista, porque le hacen el cateterismo y le tienen que colocar stent y un resto de cosas a estos pacientes que bueno, nos salimos un poquito del tema y no voy a profundizar mucho, pero básicamente es eso, ¿no? Por ahí va la cosa en los diabéticos, que también merecen un control. Claro, por supuesto, y más cuando hay una comorbilidad, ¿no? Es importante ir llevando ambas enfermedades o estas situaciones pues que conllevan las personas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y bueno, habrá que ver pues realmente, no sé si Orlando quiere como explicar un poquitito más lo que quería decir o lo que dijo algún doctor, porque bueno, puede ser que también algún doctor Sí, haya dicho eso, entonces importante pues ver esa parte. Bueno, seguimos. La señora Miriam nos dice, doctora Dalet, anteriormente se decía que el dolor de cabeza en la parte trasera de la cabeza puede ser indicio de presión alta o es un síntoma de estrés. Gracias.
Bueno, la hipertensión arterial le llaman el enemigo silencioso porque no da síntomas. Hay muchas personas que dicen yo me da dolor de cabeza y me duele mucho y cuando me toman la presión la tengo alta. Pues sí, puede ser. No estamos dudando de eso porque hay personas que le duele la cabeza mucho en la parte de la nuca o ya sea en el área frontal y ciertamente cuando le tomamos la presión la tiene alta y si no se ha tomado sus medicamentos más todavía, ¿no? Sí, hay personas que tienen dolor de cabeza cuando tienen la presión, pero hay personas que tienen migraña, que es un dolor de cabeza agudo, que les da náuseas, que les da eh, fotofobia, o sea, que no resisten la luz y esto es otro factor y no tiene que ver con la presión elevada, ¿no? Son pacientes que tienen estas cefaleas intensas, pero hay pacientes que no tienen ningún tipo de dolor, nada, y tienen la presión elevada. Por eso es que le llaman el enemigo silencioso. Todo depende, cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo, como yo le llamo, y cada uno tiene diferentes síntomas, pero la presión generalmente no tiene ningún síntoma. Alabado sea el Señor, Ok. el que tiene síntomas y acude al médico y la tiene porque es una detención temprana y le podemos ayudar. Pero el que no tiene síntomas anda por ahí con presión elevada y le puede dar algo y no se da cuenta y no sabe que tenía la presión alta. Claro, entonces por eso me voy a lo que usted decía al inicio, importante siempre hacerse su chequeo, porque tal vez no tenemos síntomas, pero si lo podemos detectar temprano, pues es mucho más fácil después llevar todo lo que conlleve la hipertensión y poder mantener un buen estilo de vida. A ver, no sé, Samir, si tenemos más preguntas, les agradezco de verdad la participación, súper importante que podamos siempre, todas las dudas que tengan, ustedes no piensen que son pequeñas, que son pocas, siempre es importante la interacción que podamos tener aquí en nuestro programa Sanamente. Ok, entonces, ¿cómo se toma la presión? Samir, me parece que tenemos una imagen que la doctora trajo para ver el tema y que nos vaya explicando a partir de esta imagen cómo se hace esta toma de presión, doctora. Excelente. La presión arterial es muy importante cómo se mide. Nosotros llegamos a la consulta, tenemos que estar en reposo, mínimo unos 5 o 10 minutos antes de tomar la presión. Por eso yo les converso primero a los pacientes, les voy echando chistecitos, vamos conversando de si es un abuelito, qué pasó con los nietos y todo eso para que se relaje. 5 minutos, 10 minutos sentado y después se toma la presión. ¿Por qué? Porque la presión a veces si yo vine corriendo, si yo voy caminando, si yo voy acelerado, va a salir alterada. Ya después en reposo, bien sentadito, hay un brazalete que es el que nosotros ponemos alrededor del brazo, bien ajustadito, que no quede suelto, que no quede arrugado, se le coloca al paciente y hay los esfigmomanómetros, puede ser manual o puede ser digital. La Sociedad de Cardiología recomienda, y hago salvedad en esto porque hay muchos que compran ciertos artículos que no son los recomendados. Los que están en la imagen son los recomendados por la Sociedad de Cardiología. El brazalete aquí en el brazo y con la disposición de que el manguito esté sobre la parte interna del brazo. Hay una perilla que es el que le va a dar va a inflar neumáticamente el. Y igual si es digital, nada más lo colocamos correctamente sobre el brazo, ya sea el brazo derecho o el brazo izquierdo. Ponemos y el digital nos va a decir la presión sistólica, la diastólica y nos va a dar también la frecuencia cardíaca. El que es manual nos va a dar la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, utilizando el esfigmomanómetro también sobre la arteria y ahí las pulsaciones, la máxima nos da la sistólica y la mínima nos da la diastólica. Erguido, no mal acomodado, erguidos, recostado al asiento de la silla, tomándonos con el brazalete
Así es que se toma la presión arterial. No es que llego del trabajo y como yo tengo el digital me la voy a tomar inmediatamente. No, reposo 5 minutos, 10 minutos, bien sentadito, acomodadito, me pongo el brazalete, pulso y ahí tengo mi presión arterial adecuada y bien tomada. Ok, perfecto. Y también recuerden esto que acaba de decir la doctora. Y me pasa porque, bueno, lo he visto porque yo trabajo en una clínica médica y las personas a veces se molestan porque no les dan la atención y les dicen, siéntense un momento. Pero tiene que ver con que uno tiene que estar más relajado cuando te van a tomar la presión. Porque claro, uno llega asustado, uno se siente mal y uno quisiera que lo atiendan de inmediato, pero sí es necesario e importante que uno esté un poquito más relajado para entonces que se le haga la toma de presión y salga mucho más exacta de lo que pues hubiera parecido antes. Me gustaría, Samir, que nos puedas poner la diapositiva 8. No tenemos ya tanto tiempo, pero importante recordar estas enfermedades o estas comorbilidades que tenemos cuando tenemos hipertensión. La doctora lo mencionó hace un momento, pero igual sí me gustaría poder volver a decirlo, porque, bueno, uno también tiene que ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué cosas vienen si uno no se tal vez uno no se lleva el mejor seguimiento? Usted disculpe. A ver, aquí la Sí, como tenemos. no. Son los problemas de salud que están unidos a la hipertensión si avanzan, ¿no? Si llegamos a tener una hipertensión arterial mal controlada, conlleva a la enfermedad de insuficiencia renal crónica. Y lamentablemente esto conlleva a diálisis renal. Es algo que no quisiera que los pacientes llegaran. De verdad que hay que cuidarse mucho para no llegar hasta allá. Las enfermedades del corazón, ya hablábamos nosotros de la aterosclerosis de las coronarias, se dañan las arterias, también tenemos la enfermedad cardiomiopatía hipertrófica, hipertensiva, que se aumenta el corazón de tamaño y entonces ahí conlleva también a los infartos. Puede darse un infarto y hablar de ese tejido que muere, de ese tejido que puede ser una pregunta que hicieron anteriormente, un tejido por un infarto y ahí hay tejido del músculo cardíaco, del miocardio que muere por los infartos, pero esos son problemas que conllevan a unas enfermedades maltratadas, o sea, que no se les ha dado un control adecuado, ya sea presión arterial elevada, ya sea diabetes maltratada. Entonces, eso puede conllevar a estas enfermedades que no quisiéramos que los pacientes llegaran. De verdad que me gustaría que muchos de nuestros pacientes tomaran conciencia y fueran al médico continuamente para tratarse y llevar su enfermedad en un buen manejo, que no terminaran, no evolucionara la enfermedad hasta esta catástrofe de salud, que no tuvieran que llegar a un hospital. De verdad que la gente piensa, yo me voy a atender con el especialista, yo me voy a ir para el hospital. Si supieran que esa es una catástrofe en salud, que un paciente hipertenso llegue a un hospital, que un paciente diabético llegue a un hospital con una úlcera en el pie, horrible, horrible, porque pudo haberse tratado desde el inicio, pudo haberse controlado y no llegar hasta allá. Pero bueno. Por supuesto, siempre la clave es prevenir. Y es un tema que también tuvimos aquí el 26 de junio, en un tema completamente distinto, que era el tema de la prevención de drogas y adicciones, pero ven que es tan importante siempre esa, la clave es prevenir, escuchar, tener espacios como estos de salud en donde podemos hablar en comunidad e ir también borrando esas dudas que podamos tener y a veces pues no tenemos con quién hablarlas. Bueno, aquí es el espacio donde tenemos especialistas para que puedan ir trabajando con todas las cositas que tenemos ahí. Doctora, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que nos pueda dejar con algunas recomendaciones. Bueno, los tips primordialmente que quisiera que quedáramos claros. Uno, su control de salud anual. Si estamos sanos,
perfecto, un control anual de todo. Involucra en las mujeres hasta el Papá Nicolau, la mamografía, el ultrasonido y todo lo demás, los laboratorios, su electro, su placa, sus laboratorios de perfil lipídico, glicemia, todo eso. 2, importante para los pacientes hipertensos, que tengan su esfigmomanómetro, pero no el de dedo ni el de la muñeca, el de brazo, ya sea el digital o sea el neumático, que es el normal con el esfigmomanómetro y su aparatito. Esos son lo primordial, que dejen de estar comprando los otros. No los recomiendo y la Sociedad de Cardiología tampoco. Tercero, los estilos de vida que son tan fáciles de llevar en familia. Comer muchas verduras, frutas, dejar la sal. Ojalá que esa propuesta que estuvo en la asamblea de quitar la sal de mesa en los restaurantes se diera, igual que ya está promovido el no fumar en los restaurantes, en las diferentes áreas recreativas de la familia, no fumar. Ojalá fuera una ley también el que la sal no estuviera en la mesa. De verdad que ese es el enemigo nuestro. Y bueno, en lo que se pueda mantener la higiene del sueño y no tanto estrés. No tanto estrés para que la enfermedad se pueda prevenir. Por supuesto, y realmente es súper importante lo de la higiene del sueño. Y yo sé que en realidad uno dice que sí, pues que uno lo hace o intentémoslo, porque tal vez no podemos decir todos que hacemos todas las cosas, porque también es complejo. El ser humano es un ser tan complejo con tantas cosas, con tantas áreas, tantos trabajos, que a veces uno duerme bien, pero no comió bien, o no hizo el ejercicio suficiente, o no tuvo mucho tiempo para descansar. Entonces, lo ideal es ir trabajándolo poco a poco y que esto se vaya haciendo parte de mi vida, que se vaya haciendo algo, pues no solamente de un estilo de vida saludable, sino entender que a través de esto voy teniendo amor propio y que esto me va a llevar también a tener más años de vida con una mejor calidad. Doctora, estoy muy agradecida de que esté con nosotros. También tengo que mencionar que la doctora es catequista y eso, aquí estamos pues también entre catequistas, me parece fabuloso porque siempre estamos haciendo docencia. Así que igual un saludo a los catequistas que nos están viendo en este programa. Y bueno, nada, decirle por favor que nos siga acompañando con otros temas que también son de interés en el área de la salud. Y ya saben que también la doctora pues está dentro de esos especialistas a los que usted puede hacer sus preguntas. Que tenga muy buenas noches, doctora, y muy agradecida de que estuviera con nosotros. Gracias a ti por la invitación y de verdad que a la orden siempre en lo que se necesite y requiera. Y muchas gracias, porque ha sido muy interesante este interludio y me ha gustado bastante. Gracias a todos los que participaron también con sus excelentes preguntas, que a veces a uno se le queda un poquito por fuera y de, ay, mira esa pregunta, qué interesante, vamos a tocar ese datito tan importante que se nos estaba quedando por fuera. Así es que me ha gustado mucho la dinámica, te agradezco la invitación y ha sido bastante ameno. Y saludos a los catequistas. Sí, por supuesto. Y lo otro, ya para la próxima, entonces nos vemos ahí en el estudio y hacemos el programa así más chévere y toda la cosa. Así que por favor no se despeguen de todos los programas de Sanamente que siguen, que ya estamos llegando al programa número 50. Y en ese programa tendremos cositas para ustedes por ser tan fieles a este programa, su programa Sanamente. Espero que tengan muy buenas noches y una bonita semana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.